Me convierte en Comanche. Comanchería. 2 años desde la invasión de Rusia a Ucrania. Miles de fallecidos, territorios que no volverán a ser los mismos y también el retrato de quienes desde la política y los medios de comunicación apostaban por más y más guerra, por más y más armas, por más y más sangre en lugar de por solucionar diplomática y realmente la situación. Por el contrario, 2 años después, mientras desde algunos espacios retroceden el discurso belicista hasta casi parecer entender que había que abogar por la paz y por tanto el diálogo, desde otros espacios se sigue apostando por más guerra. Eso es lo que ha hecho Ursula von der Leyen esta semana al plantear la necesidad de propulsar más la defensa de la Unión Europea, o el presidente francés Emmanuel Macron al querer enviar un mensaje directo al presidente ruso Vladimir Putin diciendo que hay que contemplar el envío de tropas terrestres a Ucrania. En pleno año de urnas y de armas nos preguntamos quién va ganando la guerra. Necesaria pregunta que nos delineará también el escenario electoral europeo que ya está abierto. Bienvenidas. Me convierte en Comanche. Comanchería. Bienvenidos y bienvenidas, comanches, a nuestra habitual cita de los viernes. A 2 años de la invasión de Rusia en Ucrania, creíamos importante discutir sobre en qué punto estamos, quién ha ganado, quién ha perdido, si se puede hablar en esos términos de esta situación, de esta guerra, y también cómo esto influye en un año que va a ser un año electoral, pero que también es un año de armas y de urnas, como se dice. Para ello, para esta reflexión, contamos en la mesa hoy con Yone Belarra, diputada y secretaria general de Podemos. Gracias por estar aquí. Un placer. Con Pablo del Amo, coordinador de Descifrando la Guerra, bienvenido. Muchas gracias. Con Raúl Sánchez Cedillo, de la Fundación de los Comunes, habitual de la casa, gracias por estar aquí. Y con Ina Finogénova, periodista de Canal Red, que sabe mucho además de estos temas. Como siempre, antes de empezar el debate, vamos con el resumen de Zona Comanche en el punto de mira. La guerra en Ucrania cumple 2 años, y las consecuencias del conflicto están siendo devastadoras. La operación especial, según Rusia, y guerra para el resto del mundo, ha dejado un alto coste humano y material. Miles de personas han perdido la vida, y las ciudades y pueblos han sufrido daños significativos. Más allá de los líderes visibles como Putin y Zelensky, hay figuras políticas en ambos lados que han influido en la narrativa. Sus discursos han variado desde la retórica belicista hasta ciertos llamados a la paz. La Unión Europea ha apostado por el envío de armamento por los países miembros y por papeles sancionadores antes que apuestas por la diplomacia o el diálogo. Hace unos días, el alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell, ha planteado la necesidad de popularizar la industria de la guerra. El presidente francés, Emmanuel Macron, sugiere enviar tropas a Ucrania. Y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, llama a propulsar la defensa europea en 5 años. Después de 2 años de guerra, ¿se prevé un final? Hoy, en Zona Comanche, evaluamos lo ocurrido en Ucrania y lo que significa a nivel internacional. Empezamos como siempre con la regla del minuto. Esta pregunta puede parecer un poco o demasiado amplia o muy retórica, pero me parece que por lo mismo es importante a estos 2 años. ¿Quién ha perdido la guerra ya a estos 2 años? Yone. Bueno, yo creo que no por manida es una frase que es menos cierta, ¿no? Y una vez más se demuestra que quien ha perdido esta guerra son los pueblos. Es la gente que ha sacrificado sus vidas por un conflicto bélico que no han decidido ellos y ellas. A mí eso me parece lo más evidente, y quien está ganando la guerra sin ninguna duda es la industria armamentística, que se está haciendo de oro, ganando miles de millones de dólares en estos años gracias a esta guerra. Y también la industria petrolífera, ¿no? Que con la crisis energética ha llenado sus arcas también ampliamente a lo largo de estos 2 años. Así que creo que una vez más se demuestra que la guerra es la máxima expresión del capitalismo y que está sirviendo para enriquecer a los de siempre, cuando pierden también los de siempre, que es la gente de la calle, y en este caso quien tiene que ir y ser parte de una guerra que no ha decidido. Pablo. Bueno, primero yo creo que habría que puntualizar qué es ganar o qué es perder la guerra, porque para cada actor es diferente. No es lo mismo ganar la guerra para Ucrania, que puede ser volver a las fronteras del 91, como para Estados Unidos, que es simplemente desgastar a Rusia. Luego está la cuestión de la Unión Europea, que tampoco sabemos muy bien exactamente qué estrategia tiene, aunque por las últimas declaraciones parece ser que es que gane Ucrania la guerra, aunque no con los términos, digamos, tan entusiastas ucranianos, ¿no? Partiendo de esa base, yo diría que ahora mismo no se sabe quién va a ganar la guerra o perderla, pero sí que está claro que los ucranianos han perdido la iniciativa estratégica desde hace ya meses, desde esa fallida contraofensiva en el sur, y es Rusia ahora mismo, en una economía de guerra y con aliados importantes como Irán o Corea del Norte,
pues parece que es la que tiene la iniciativa y la que parece que tiene ahora mismo las ventajas y la capacidad de realizar avances sobre el terreno, ¿no? Y digamos que esa es el principal análisis, yo diría ahora mismo. Raúl. Bueno, desde el punto de vista militar está claro que Ucrania está perdiendo, pero la pérdida es siempre, en este caso, fundamentalmente del pueblo ucraniano, de ambos lados, porque recordemos que hay una guerra civil, o había una guerra civil desde el 2014, y el pueblo ruso, quiero decir, de la Federación Rusa, que está muriendo también a cantidades desconocidas, pero cientos de miles. Y no solo son los muertos, heridos, 6 millones de desplazados, esa es la realidad de la guerra, si queremos ceñirnos a ese aspecto de pérdidas humanas, me parece evidente. Diría, podemos luego discutir, digamos, otro tipo de pérdidas, pero cuando hablamos de perder un conflicto bélico, lo está perdiendo la gente. Ina. Bueno, yo creo que aquí hay dos ejes a analizar. Primero, lo puramente militar. Afortunadamente tenemos a Pablo para hablar de ello. Y en ese sentido yo creo que es verdad que si bien Rusia hoy tiene iniciativa, el hecho de que Rusia no haya podido cumplir sus objetivos iniciales de una guerra, de una suerte de blitzkrieg, habla de una capacidad de resistencia ucraniana que nadie se le ha esperado, entonces no podemos decir que Ucrania está perdiendo, Rusia tampoco está ganando, es verdad que tienen la iniciativa. Después, por lo demás, decir que estamos perdiendo todos, perdemos todos los pueblos trabajadores, el pueblo ruso, el pueblo ucraniano. Si hablamos de Rusia, estamos hablando de consolidación de putinismo, con lo que eso conlleva, y con una ruptura de lazos sociales con el pueblo más cercano que hemos tenido, que era el pueblo ucraniano. Perdemos todos. Y Europa también. Visto todas estas últimas declaraciones, cuando oyes a gente como Ursula von der Leyen, dices, bueno, es bien plausible una guerra ahora entre la OTAN y Rusia. Hablaremos de lo de Ursula von der Leyen, en general del contexto de la Unión Europea, pero quería empezar por empezar a abrir juego un poco con las consecuencias de la guerra, un poco en el eje militar, y ahí, Pablo, también voy a ir contigo, pero el ejército ruso no deja de avanzar posiciones en el territorio, ¿no? Según los datos del Ministerio de Defensa, por ejemplo, solo en lo que llevamos de 2024, Rusia ha ocupado más de 300 kilómetros cuadrados de territorio ucraniano. A partir de ahí pienso en las imágenes que nos va dejando la guerra, ¿no? Esas imágenes que vemos todas, que vemos todos en diferentes espacios, que los medios además se encargan también de propagar, porque esta sí que es una guerra que ha sido bastante más mediática, diría, que ha tenido un aval por el poder mediático, y ahí sí que preguntaría cuáles son las consecuencias específicas. ¿Qué es aquello que se nos ocurre que puede mejor graficar lo que ha ocurrido en estos 2 años, de alguna manera? Pablo primero, luego Yone. Yo diría que el principal, o lo que podemos ver más a raíz de los discursos políticos, es digamos, un discurso más belicista o más teniendo en cuenta que la guerra está a nuestras puertas, sobre todo en Europa. Quiero decir que ha cambiado muchísimo cómo el discurso de preinvasión, que yo me acuerdo de Alemania diciendo que ellos no iban a enviar material ofensivo a Ucrania, que decían que iban a enviar cascos y chalecos antibalas, ahora estamos a ver si quieren mandar misiles de alto alcance, si el debate de si una economía de guerra. Ahora Macron nos saca que quiere enviar tropas occidentales a Ucrania, aunque es verdad que ya hay tropas occidentales, todo hay que decirlo, pero de manera oficial es una escalada bastante grande. Ya estamos hablando de una guerra que puede durar más de un tiempo y de prepararnos a un futuro mucho más militarizado y con un Estados Unidos, con una victoria de Trump que puede abandonar Europa de esta manera. Y sí que es verdad que ha habido una cohesión dentro de la OTAN, pero esa posible llegada de Trump parece que puede resquebrajar nuevamente todo lo que viene a ser el aparato euroatlántico. Yone. A mí me parece bastante interesante lo que has señalado tú, Laura, y es que una de las claves fundamentales de toda la política y también de la guerra en el siglo XXI es lo mediático. Cuando me invitaste a este programa y empecé a revisar un poco las noticias, la guerra de Ucrania había desaparecido de los grandes medios de comunicación, de los telediarios. En ese momento, que será hace 2 o 3 semanas, este tema había desaparecido. Y sin embargo ahora vuelve a estar de rabiosa actualidad. Y yo, como ahora, después de pasar por la política institucional, tengo este deje, ¿no?, de leerlo todo en ofensivas y contraofensivas políticas, a mí me parece que para entender lo que está pasando estos días es muy importante que la gente sea consciente de que ahora mismo hay 60.000 millones de dólares bloqueados en el Congreso en Estados Unidos,
ese dinero que la administración Biden no puede desbloquear por la oposición de los congresistas republicanos está haciendo que la administración Biden, a la que yo veo bastante desesperada, o sea, teniendo en cuenta la presión que tiene con la crisis y el genocidio en la Franja de Gaza, más esto, creo que la administración Biden está disparando a todo lo que se mueve mediáticamente y está ejerciendo una presión política salvaje sobre Europa, que es lo que explica todas las declaraciones del Consejo Europeo que se celebró esta semana, las declaraciones de Macron, de Ursula von der Leyen, de Borrell, porque durante toda la semana se han ido, después de que hubiera, de hecho lo que había era varias voces y bastantes voces que estaban ya apostando por la diplomacia y por posiciones muy parecidas a las que ha defendido Podemos durante este año atrás. Si ahora se ha recrudecido el lenguaje belicista, todo el discurso que acompaña al régimen de guerra, desde mi punto de vista tiene que ver con que la administración Biden está ejerciendo una presión política salvaje sobre Europa y lo que necesitan es que Europa se mueva. ¿Qué está diciendo Biden? Es: yo no me puedo hacer cargo porque no tengo mayoría en el Congreso, ocúpate tú, Europa. Las consecuencias de que esta guerra no la gane Rusia van a ser para ti. Y ese es el problema de lo que nosotras estamos denunciando del seguidismo a los Estados Unidos. O sea, Estados Unidos promueve de alguna manera, calienta la cuestión tanto como para que se desencadene una invasión por parte de Putin en Ucrania y después las consecuencias de eso se las come el pueblo ucraniano y se las come el pueblo europeo. Yo creo que eso llama a una reflexión urgente. Esto que pasó ahora con Raúl, el tema de cómo los medios también han construido determinados relatos a partir de esta guerra. Y pienso, por ejemplo, en cómo en el último periodo, con respecto, sobre todo a lo de la toma de Avdiivka, empezaron a surgir nuevos tipos de análisis mediáticos en la mayor cantidad de medios de comunicación y ya se entendía que había un pesimismo, que había un cansancio, que esta guerra estaba tardando mucho tiempo, ¿no? Muy diferente a la efervescencia inicial, digamos, por parte del poder mediático. Y entonces empiezan a aflorar estos discursos que piden pues otro tipo de soluciones y tal, antes de que hable Macron. ¿Qué pasa entre una cosa y la otra? O sea, ¿qué es aquello que, por un lado, estás viendo que empieza a cambiar un poco el discurso, digamos, hegemónico, al menos dentro del mainstream, algunas voces empiezan a hablar de diálogo y de paz? ¿Y qué es lo que hace que de pronto Macron salga con esto otro, que por cierto no ha sido apoyado por ningún líder europeo, pero eso no quiere decir que sea menos importante? Raúl. Bueno, yo creo que Macron quiere cobrar un protagonismo que ha perdido completamente, incluso su estatuto especial en la OTAN, y ha hecho completamente el ridículo, porque no le ha secundado nadie. Yo creo que eso es una anécdota que no tiene mayor significado. Lo que sale reforzado de estos 2 años es el eje fundamentalmente, por supuesto, Londres, Washington y Berlín, ¿no? Y luego pues todos los demás, tanto nórdicos como países del sur, pues es puro seguidismo. La hipocresía del gobierno español es absoluta, ¿no? Siempre no tenemos más remedio, etcétera. No hay, entonces yo creo que, bueno, que es inevitable esa fluctuación de la opinión pública, pero en cuanto bajan a determinados niveles de aceptabilidad de una solución de paz, ¿no? Yo creo que en la entrevista de Putin con Tucker Carlson, pues como era todo un órdago en ese sentido, pues tanto desde Washington como desde Berlín, como desde el propio comando unificado de la OTAN y sus agentes mediáticos, ¿no? Es decir, basta no solo decir que no podemos abandonar al pueblo ucraniano, sino el siguiente capítulo, que ha sido decir que van a invadir los países bálticos, ¿no? Y que por lo tanto pues, va a ser el principio de la conquista de Europa. Eso pues, te lo puede decir un Enric Juliana, te lo puede decir gente que supuestamente no son neocons, ¿no? Es decir, que es una línea completamente militarizada, ¿no? Del periodismo, donde prácticamente nadie se sale de... Pero va todo por consignas, es decir, son órdenes. Es decir, la información está militarizada, no hay un solo debate serio en los medios de comunicación mainstream y por lo tanto, en fin, yo creo que estos son oscilaciones de algo que para mí es algo irreversible, es decir, que estamos en un régimen de guerra que significa que la guerra fluctúa en intensidad en función de... se mantiene controlada porque la alternativa nuclear o la alternativa de intervención directa de soldados de la OTAN de momento es imposible, pese a que ayer mismo Lloyd Austin, el secretario
de defensa estadounidense ha dicho que como invadan el Báltico vais a tener... Es decir, están todo el rato con ese juego del ojo, y es obvio que Estados Unidos es perfectamente capaz de hacer eso, porque no recordemos que Estados Unidos, salvo con misiles balísticos intercontinentales, está perfectamente seguro dónde está. Claro. Y que no pasa nada porque Europa se desangre en una guerra convencional o con armas nucleares tácticas. Ese es el horizonte de aceptabilidad. Si vemos lo que ha sucedido desde, en fin, la operación especial por parte de Putin y luego pues ayudar, pero con las sanciones y luego pues con armamento. Ahora estamos hablando de todo tipo de armamento, todo tipo de armas. La justificación fundamental del rearme europeo es poder suministrar armas a Ucrania y poder defenderse. Es decir, que estamos cruzando umbrales que obviamente van hacia grados de probabilidad, porque siempre es probabilidad de lo que hablamos, de enfrentamientos convencionales donde entran los países de la OTAN. Y eso es Pero y además que estamos hablando, perdón, y termino, de los discursos del centro-izquierda global. Es decir, que si tienes a un Macron, no un Macron, sino a una Le Pen o a una Meloni o a otro tipo de personajes al mando de todo eso, pues obviamente, ¿no? Del mismo modo que si Trump, que va a llevar, si gana, que ya veremos si gana, va a llevar un enfoque transaccional de todo esto, es decir, que va a intentar pues, entenderse con Putin, pero hacer todo para joder a los europeos y quitarse y sacar contratos de defensa, vender armas, es decir, introducir la lógica de la organización Trump en la propia OTAN, cosa que es tremenda y peligrosa y hasta divertida. Pero no va a cambiar esa carrera hacia lo que es un régimen de guerra que todavía no hemos visto, ni mucho menos aspectos que tienen que ver, por ejemplo, con la vuelta de la conscripción. En este caso sería de hombres y mujeres, Macron lo está diciendo claramente, en Alemania se vuelve a hablar, es decir, volver a hacer el servicio militar y ir a misiones. Y si ya lo mezclamos con la situación en Gaza, pues en fin, quiero decir, es que vivimos en una militarización completa de la esfera pública. Sí, hablando de discursos en general y la guerra de las propagandas, yo lo que he visto en estos 2 años, más que cambio de discurso, alguna aceptación de la realidad por parte de la propaganda bélica occidental, porque la guerra empezó con esa efervescencia absoluta desde este lado, con la censura de los medios, de la propaganda bélica del otro lado, ¿no? Y esa efervescencia, esos mensajes victoriosos de que vamos a aplastar a Rusia, ahora hay que ayudar a Ucrania, esto se va a terminar. Y ahora, en lugar, no es que haya un cambio de discurso, siguen queriendo aplastar a Rusia, pero hay cierta aceptación de que no va a ser tan fácil, no va a ser tan rápido, necesitamos más y más y más y más, y bueno, y están aquí los ucranianos afortunadamente dispuestos a sacrificar sus vidas para que nosotros estemos a salvo. Esto por un lado. Después, yo creo que al cabo de 2 años, lo que sí estoy viendo que cambia es esa separación, esa dicotomía, ¿no? Porque empezamos la guerra con el mal absoluto enfrentando al bien absoluto, a la dictadura enfrentando contra la democracia. Ahora creo que todo lo que está haciendo Israel en Gaza está cambiando un poquito y haciendo que mucha gente pues, se pregunte qué tipo de cobertura sobre la guerra de Ucrania han tenido a lo largo de este tiempo. Pero más allá de eso, a nivel europeo, no hay cambio de discurso, no hay ninguna declaración real a favor de la paz. De hecho, las declaraciones a favor del armisticio, algunas de las más llamativas, sorprendentemente han salido de Ucrania, de la gente que ha estado cercana a Zelensky, algunos exfuncionarios suyos que hablaron de un acuerdo de paz que estuvo sobre la mesa en marzo de 2022 y que fue frustrado, entre otras cosas porque los aliados occidentales de Ucrania no han dado garantías, no han dado ninguna garantía, han dicho simplemente vamos a la guerra. Nombran a Boris Johnson en particular, pero supongo que ha habido muchos países que se han negado a firmar garantías de seguridad, se han negado a dárselo a Ucrania. Entonces, gente que ve
y que vio lo que significa para Ucrania esta guerra y lo que puede suponer y las consecuencias de prolongar esa guerra que pueden tener en ese país, sí que han hablado más claramente sobre la necesidad de al menos un armisticio, firmar, dejarse de matar y esperar a ver si hay un cambio de régimen en Rusia y a ver si empezamos a negociar. Más allá de eso, en Putin, que le ha dicho a Tucker Carlson que puede negociar mañana, bueno, obviamente puede negociar mañana si se cumplen las condiciones que hoy va a poner sobre la mesa, que no son las mismas que estuvieron en marzo de 2022. Es que el tiempo corre e influye muchísimo. Raúl, ¿me pides palabras? ¿Sí? No, que hay que tener en cuenta que no va a cambiar nada con esta configuración política de la Unión Europea. Quiero decir, hay elecciones europeas. En el caso de que gobiernos, por ejemplo, con ahora existentes, Paz y Justicia en Polonia, pero gobiernos de derecha, extrema derecha en Alemania, cosa que cada vez es más aceptable, AfD y CDU, CSU, los gobiernos ultraderechistas de Finlandia, Suecia, etcétera, etcétera. Putin ha hecho una oferta, claramente, y yo creo que los polacos de Paz y Justicia la aceptan, que es repartirse Ucrania otra vez, como ha sido siempre. Quiero decir, la gran estabilidad ucraniana la trajo la Unión Soviética, la mayor extensión territorial, la de 1991. Antes ni había Ucrania y había pues toda la zona de la Galicia, toda la zona que era del Imperio Austrohúngaro, de la Commonwealth de Polonia y Lituania, y vuelve ese discurso. Es decir, esa transacción, ahí es donde Trump entraría garantizando y avalando ese tipo de reparto. Y como vas a tener una sociedad ucraniana completamente pulverizada, completamente dividida, con un predominio cada vez mayor de los ultraderechistas, porque es la lógica de la guerra, ¿no? Los fascistas siempre cobran apoyo y resortes de poder. Ese es el horizonte de una posible negociación, pero dentro de una inestabilidad absoluta. Pero presupone precisamente esa transformación mucho más reaccionaria, militarista, patriarcal y fascista de Europa. Esa sería, entre comillas, la paz, pero sería la paz del neocolonialismo interior europeo, y eso es lo que Putin está dispuesto a negociar. Es obvio que Putin no quiere quedarse toda Ucrania, porque no tiene los recursos para nada. Hay que ver que el problema demográfico de Rusia no puede mantener una leva y encima combatiendo contra la OTAN, que ahí sí que sería la OTAN, pero sí puede plantear un deal, nos quedamos el Donbass y las zonas tradicionalmente rusófonas y el resto lo repartís y hacemos pues como se partió Austria, por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, etc. John y luego Pablo. Sí, algunas cosas que ha comentado Raúl que yo creo que son interesantes. La primera es que una guerra sabes cómo empieza pero no cómo termina y que la situación puede derivar por una pendiente de escalada muy fuerte de manera muy rápida, ¿no? O sea, yo recuerdo perfectamente en el momento en el que se desata la invasión, creo que lo has dicho tú, ¿no, Pablo?, que estábamos completamente comprometidos en la Unión Europea con no enviar nada de material ofensivo. Eso era un compromiso firme que yo no sé si el presidente Sánchez dijo públicamente en una entrevista un jueves y a la semana siguiente se estaba votando en el Congreso lo contrario. Entonces yo creo que es muy importante que seamos conscientes de que ahora mismo estamos actuando como una colonia de Estados Unidos. Estamos simplemente siguiendo órdenes del que manda, que son los Estados Unidos y que son los que dan las indicaciones. Eso es muy peligroso porque siempre una guerra siempre es mucho más fácil cuando los muertos los ponen los demás. Y yo creo que es muy importante tomar conciencia de que la administración americana, los muertos europeos no son sus muertos, son los muertos de los demás. Eso, desde mi punto de vista, nos lleva a un escenario que es bastante peligroso y que, digamos, choca además con lo que ha sido esta legislatura de la Comisión Europea. Yo creo que no estaba escrito que la gestión de la pandemia y la gestión de las consecuencias de la guerra de Ucrania se iban a hacer a nivel europeo desde un punto de vista económico, con políticas expansionistas, proteccionistas, que es justo lo contrario de lo que se hizo con la crisis del 2011, donde se aplicaron recetas austericidas. Esta vez la Comisión Europea, que está liderada por una liberal como Ursula von der Leyen, decide tomar la receta contraria y aprobar además medidas intervencionistas de los sectores estratégicos, como ha aprobado el Gobierno de España con la intervención del mercado energético. ¿Qué pasa? Que ahora hay una respuesta
a ese avance en política económica. Se produce una respuesta que en el momento en el que se da con la guerra de Ucrania a mí me parece peligrosísimo, porque se va a utilizar la guerra y la economía de guerra otra vez como una excusa para imponer las recetas de la austeridad, para hacer sucumbir las políticas sociales ante el aumento del armamento, y recordar una vez más que en realidad el único objetivo de Estados Unidos que comparte Biden y que comparte Trump, como muy bien decía Raúl, es que todos los países de la OTAN gasten el 2% del PIB en armamento y en inversión militar. Entonces, creo que es muy importante que la gente sea consciente de que vamos a tener que elegir entre guerra y paz, y que si queremos paz tenemos que movilizarnos, tenemos que tomar conciencia y tenemos que exigirlo. Porque si no, ahora mismo toda la deriva internacional, tanto europea, por cómo se ha comportado la Comisión Europea y cómo probablemente se va a comportar la Comisión Europea que salga de estas elecciones, que no tiene muy buena pinta, lo más probable es que se dé una configuración de intereses que nos lleve justamente a desandar todo el camino que hemos andado en esta legislatura. Pablo. Yo creo que, volviendo al punto del cambio mediático o, digamos, los mensajes que se lanzan desde los gobiernos, creo que hay que un poco remontarse al verano y tener en cuenta que en qué contexto nos encontrábamos de la guerra. Yo me acuerdo perfectamente que el objetivo de la contraofensiva en su momento, la contraofensiva ucraniana, era en verdad la de llevar a Putin a una mesa de negociación, de conseguir una victoria estratégica y llevar a Putin a una estrategia a intentar llevar pues, una negociación y que Ucrania tuviese mejores opciones, ¿no? de una paz o un acuerdo. ¿Qué ocurre? Que fracasa. Y ahí llega un momento en el que los occidentales se dan cuenta de que esta guerra no va a acabar en el corto plazo o en el medio plazo. Que lo que se necesita es una guerra, se ha planteado una guerra de desgaste y aquí o pones más recursos o te echas para atrás. ¿Qué ocurre? Que llega el problema de Estados Unidos, el liderazgo estadounidense que había llevado por completo pues, la estrategia de la Unión Europea y la estrategia de Ucrania incluso, y tenemos el bloqueo que habéis comentado antes en el Congreso con el paquete de ayuda, que son 60.000 millones, hay que recordarlo que es mucho dinero. La Unión Europea ha aprobado 50.000 en 4 años, estos son 60.000 de una. Y luego tenemos el estallido en Oriente Medio. Y encima tenemos la cuestión de que China está también ahí y hay que contener a China, ¿no? Es la estrategia principal de Estados Unidos. Por tanto, tiene bastantes problemas. La Unión Europea empieza a entrar en pánico, porque se da cuenta de que el liderazgo estadounidense puede cambiar con la llegada de Trump. Recordemos además las declaraciones de Trump diciendo que iba a dejar a Rusia atacar a la OTAN y que no iba a hacer nada. Por tanto, la respuesta de la Unión Europea podía ser, o de los europeos podía ser, o intento llevar a Rusia, a Ucrania, a una especie de armisticio o intentar llegar a cierto acuerdo, o redoblo la apuesta por la guerra. Y es lo que han hecho. El problema que hay aquí, el principal problema que yo veo de la Unión Europea a nivel estratégico es tú estás convirtiendo este asunto de la guerra de Ucrania en algo existencial. Porque lo estás diciendo, de que no podemos permitir que Ucrania pierda y que Rusia gane. Si no pones los recursos necesarios, que son muchos, porque estamos hablando de prácticamente en economía de guerra, para de verdad sostener a Ucrania nosotros solos, la posibilidad te estás vinculando al resultado de la guerra de Ucrania, y la posibilidad que es muy grande, que estamos viendo, es que Ucrania pierda la guerra. Y entonces las consecuencias para la Unión Europea van a ser muy grandes. Por tanto, aquí yo creo que debería haber una reflexión en la Unión Europea, por lo menos por mirar qué camino de verdad quieren tomar. Porque yo lo que veo de momento son diatribas y comunicaciones, pero más allá de una estrategia no la veo. Porque al final, en la conferencia de París, nos quedamos con que hay que enviar tropas o Macron diciendo que hay que enviar tropas a Ucrania, pero ese es el pozo que se ha quedado, pero no hay más. En efecto, me parece importante vincular a esto, voy contigo ahora, Raúl. En este momento en el que señalabas, Pablo, es como tenían opciones, o por lo menos algún tipo de opción, pues se ha optado por, al menos Macron lo ha hecho abiertamente con el tema de las tropas, pero claro, ellos señalan incluso desde las fuentes cercanas a presidencia francesa que lo hacen para enviar un mensaje, más allá de que no cuenten con el apoyo y el arrope de los líderes europeos, porque incluso el canciller alemán, Olaf Scholz, ha salido a decir, no vamos a enviar tropas, esa es una línea roja, sigue siendo tal vez la única línea roja de Europa. Entonces envían un mensaje, ese mensaje evidentemente tiene una respuesta. Ese mensaje tiene una respuesta, que es la respuesta de Putin, que quiero que lo oigamos para de ahí continuar el debate en mesa. Сейчас только я сказал, тоже есть оружие, которое может поражать цели на их территории. И что все они придумывают сейчас, чем пугают весь мир, что все это
реально грозит конфликтом с использованием ядерного оружия, а значит уничтожением цивилизации. Они чего, этого не понимают, что ли? Заговорили о возможности отправки на Украину натовских военных контингентов. Но мы помним судьбу тех, кто направлял когда-то свои контингенты на территорию нашей страны. Но теперь последствия для возможных интервентов будут гораздо более трагичными. Son declaraciones durísimas, pero además hay que decir que el sintagma armas nucleares tiene también un impacto profundo en el ánimo de cualquier persona. ¿Cómo entender este tipo de respuesta a Macron fuera del tópico? Porque es verdad que la mayoría de medios han señalado cosas como Macron tiene una idea y Putin amenaza. Y quiero intentar ser un poquito... Putin responde a lo que también está haciendo Macron. O sea, quiero salir de ese tópico, pero ¿qué significa esta respuesta? Bueno, significa directamente pues, decir lo que, por otra parte, y sin decir es objetivo, la doctrina de seguridad nacional rusa desde hace mucho, desde que y es heredada de la Unión Soviética, plantea que las armas nucleares son defensivas. Y ha sido revalidada por Gerasimov y por todos los digamos, jerarcas militares de la Federación, en el sentido de decir que si invaden nuestro territorio, la respuesta, en la medida en que, bueno, pues por las experiencias pasadas no vamos a poder sostener un frente de tantos miles de kilómetros, pues usaremos las armas. Y eso lo saben perfectamente la OTAN. Entonces, pues yo creo que Putin lo repite para saber cuál es el envite, ¿no? Y por lo tanto, a mí me parece que es volver a la realidad. Eso va a suceder si se da esa... Entonces, acordémonos que las bravatas y las especulaciones, ¿no? Como cuando antes de la invasión pues la va a ver, no la va a ver, o la Putin tiene cáncer, o va a caer, va a haber un Maidán ruso, que de chorradas que cualquier persona informada pues sabe que no van a suceder, pues esto es lo mismo, ¿no? A ver si se acojonan y no responden con armas nucleares. Y es obvio que van a responder con armas nucleares, porque si entra la OTAN, tienes un frente que ya en la operación Barbarroja se cayó y por pura suerte no cayó la Unión Soviética ante el Tercer Reich, y esa es la doctrina nacional rusa. Es decir, si no tienes eso en cuenta, es que desprecias a tu enemigo, que desprecias las lecciones de la historia y que estás jugando con la vida de las personas, básicamente. Porque las bombas nucleares van a caer pues, en Ucrania, en Polonia, en los países bálticos, ¿no? No va a ser un misil a París, de momento, ¿no? Luego ya sí, ya nos caerá alguna. Pero que esa es la realidad de criminales. Lo que quería decir es que, a ver, que todos quieren la guerra, la quiere Putin, la quieren todas las oligarquías políticas y militares de Occidente. La guerra es una solución a la conflictividad social que la incapacidad del capitalismo de dar respuesta climática, de dar respuesta al empobrecimiento global, de crear un estado del bienestar global, de hacer una ONU realmente eficaz, un sistema internacional. Todo eso, la guerra, el régimen de guerra es la forma de gobernar esa situación en la que además no tienes un hegemón global. Es decir, que no puedes decir, bueno, vamos a seguir, no se sabe quién va a ganar, y Occidente se aferra a sus estructuras salidas de la Segunda Guerra Mundial y todos los demás a las otras. Lo que tenemos que ver es que mientras pasa esto, mientras pasa lo de Gaza, todo el sur global está preparándose justamente para resistir a ese neocolonialismo occidental. Es que la guerra es, por así decirlo, la política es la continuación de la guerra por otros medios ahora mismo. De hecho, no es ninguna casualidad como sí. responde Gustavo Petro Exacto. al genocidio en Gaza. Claro. Y el mensaje que manda el presidente Petro es: si se lo hacen a los palestinos, el día de mañana nos lo harán a cualquiera de nosotros. Y eso es porque el sur global, como dice Raúl, está mirando aterrorizado lo que estamos viendo en Ucrania, en Palestina, porque es evidente que si se generan una serie de guerras proxy para impugnar por la hegemonía, como existe ahora mismo entre Estados Unidos y el eje China-Rusia, esas guerras no se van a dar en territorio americano y muy poco probablemente en territorio europeo, se van a dar en los países del sur. Y normalmente, lógicamente, cuando veas las barbas del vecino cortar, pues las tuyas a remojar. Un poco en la misma línea voy con Ina. De hecho, me acuerdo que en el primer programa que hicimos sobre la guerra Rusia-Ucrania estaba Ina, estabas tú desde Latinoamérica. Me acuerdo que estabas en videoconferencia. Y una cosa que dijiste, y acabo de recordar al hilo de lo que han mencionado Raúl y Ione, es que pudiste encontrarte con Pepe Mujica
y que había una concientización de lo que significaba una guerra mucho mayor a la que estábamos teniendo, por ejemplo, en España. Que decías que lo teníamos mucho más claro desde allá, desde América Latina. Me acuerdo hasta ahora que dijiste eso y me pareció llamativo, pero ahora con la forma en que está reaccionando Petro y tal, es que es verdad que desde Sur Global, pues, creo que está habiendo una conciencia, una toma de conciencia colectiva de lo que esto realmente significa. Lo Sí, digo a raíz también de las porque declaraciones. Latinoamérica es una de esas regiones donde no hay un conflicto caliente ahora mismo, afortunadamente, y a lo mejor quiere que permanezca así y ven lo que está pasando. También están bastante alejados de toda esta guerra de propagandas a las que estamos absolutamente sometidos los que vivimos aquí, los que viven en Rusia también y obviamente los que viven en Ucrania. Pero volviendo un poco a las declaraciones, a las amenazas de Putin en respuesta a esas ideas de Macron y von der Leyen de mandar armas y a lo de la guerra existencial, Laura, una noticia de última hora es que acabo de abrir Telegram y veo que Wall Street Journal publicó precisamente un documento del plano, el documento que suponía la firma de paz en Estambul en marzo de 2022, hace una hora ahora. Habla de las condiciones que puso Rusia para firmar esa paz. Y era básicamente lo que sabíamos, que era no expansión de la OTAN y reconocimiento de Crimea. Estaban dispuestos hasta a renegociar, por lo que estoy viendo ahora, el tema del Donbass, con lo cual esas excusas con las que empezaron la guerra, la desnazificación, la salvación de la población del Donbass, eran meramente excusas, pero lo crucial y lo clave era la no expansión de la OTAN hacia las fronteras de Rusia y el reconocimiento de Crimea como parte de Rusia. Esto, si yo estoy, no sé, tengo la sensación de que si se pudiese hablar hoy mismo, si hubiese una mesa de negociaciones, esto estaría sobre la mesa. Seguramente me parece que Rusia firmaría ese armisticio con esas mismas condiciones. Neutralidad de Ucrania, no entrada en la OTAN, Crimea y quizás esa parte del Donbass que hoy está ocupada. Es una guerra tan existencial para Europa, es tan existencial esos territorios para Europa como para que estemos planteando la posibilidad de una guerra nuclear. Crimea es existencial para Europa, para no reconocerla jamás como parte de Rusia, que es lo que está pidiendo Putin. Que sí, que fue anexionada ilegalmente, un referéndum que no fue reconocido por nadie, pero ¿estamos dispuestos a ir a una guerra nuclear por este territorio? Pablo, luego Raúl. Yo pienso, partiendo de lo que has dicho tú, Ina, yo creo que ahora mismo Rusia no firmaría esas condiciones. ¿Crees que no? Yo creo que no. Ha ido un cambio muy grande. Rusia estuvo a punto de firmar, evidentemente en ese sentido, y él estaba apoyado, porque al final el objetivo de Rusia en un principio era que Ucrania no estuviese en el bloque occidental y que evidentemente Crimea fuese rusa, etc. Yo creo que Rusia le ha pasado un poco lo mismo como de Europa. Llegó un punto en el que, vale, pues tuvo varias derrotas importantes en Kharkov y en Gerson y dijo, bueno, tengo dos opciones, o firmo algo, pasa que Occidente no quiso, o redoblo la apuesta. ¿Qué hago? Redoblo la apuesta. Me anexiono, porque claro, es que ahora tenemos la cuestión de que se han anexionado cuatro regiones más. ¿De verdad vas a decir ahora que ya no te las anexionas? Yo creo que ahora mismo... Yo creo que esas regiones son para regatear. Yo creo que hay regiones que son claves, que es parte del Donbass, que estaba de facto, formaba parte de Rusia antes del 24 de febrero de 2022, Crimea, obviamente, y todo lo demás es una sensación, me puedo equivocar, pero me parece que va a estar encima de la mesa de negociaciones. El problema es quién está ganando la guerra. Porque claro, Rusia no va a decir, no, yo ahora mismo te voy a ceder los territorios que me han costado cientos de miles de soldados, que han tenido que entrar en economía de guerra, y encima estoy ganando yo la guerra. Porque eso es así, habéis entrado en mi juego de la guerra de desgaste. Y al final el problema también que hay, has dicho, no, es que esto es un asunto de situación para Europa, sabemos que para Rusia sí. Por lo menos por los hechos que está poniendo sobre la mesa. Que es básicamente que han muerto cientos de miles de personas rusas. Y que estamos en una economía de guerra. Y la cuestión... el problema de Macron y de ciertos argumentos que vienen de Europa es no entender a tu rival. Por eso tampoco vieron que podía haber esa invasión. Es no entender a Rusia. Es decir, es que para ellos es un problema de seguridad de primer nivel la cuestión de que Ucrania entre en la OTAN. Y eso es así. O la Unión Europea, pero sobre todo la OTAN. Y eso es así. Y podrían utilizar armas nucleares. Es decir, además, hace poco se filtró
el Financial Times, pues básicamente el plan de nuclearización ruso. Y el umbral para usar una bomba nuclear es más bajo de lo que se piensan. Y claro, el problema es que yo creo que en la Guerra Fría había esa sensación de que podía pasar y por eso, digamos que los ánimos, había el teléfono rojo, había cierta comunicación entre ambas partes, pero ahora yo veo que algunos nos están intentando llevar por una caída libre total. Y es que no es darse cuenta de hasta dónde puedes llegar. Y yo creo sinceramente que, a lo mejor no estoy de acuerdo conmigo, que Estados Unidos sí que es más consciente de esto y por eso está intentando alejarse un poco de la situación. Pero yo creo que los europeos no. Y ya a puntualizar, y así termino, en realidad sí que ha habido dos líderes, dos países europeos que sí han apoyado a Macron. Estonia y Lituania. Yo creo que ya nos deja entrever exactamente cuál es la situación, porque evidentemente son los países que son mucho más belicistas o que quieren una derrota rusa completamente y dicen que Rusia es un problema de seguridad principal. Pero claro, ellos no son los principales actores de la Unión Europea, pero ahí están. Raúl. Sí, la guerra se vuelve existencial para Europa cuando países que pertenecen a la Unión, como los países bálticos, bueno, pues llevan una política activa de enfrentamiento con la OTAN, ¿eh? Y hay que tener en cuenta la evolución de estos países, porque en los países bálticos hay minorías rusas que no pueden ni votar en muchos casos, 2 millones, no sé si es Lituania, o sea, que no pueden ni tener un contrato de teléfono, en principio. Que están ahí desde el final de la disolución de la URSS. Y no se les da una situación, es decir, que es un propio conflicto civil. Y al mismo tiempo tenemos dinámicas muy parecidas a las que hubo en Ucrania a partir de Poroshenko, bueno, y antes, ¿no? Pero sobre todo a partir de la victoria del resultado del Euromaidán, ¿no? Porque es un resultado que no tenía por qué ser así. Todos los conspiranoicos y campistas y tanquistas dicen que el Euromaidán fue un montaje, pues no, fue una revuelta, pero la ganó la extrema derecha, punto, ¿no? Sí, sí. Y eso determina, ¿no? Irene Zugasti entrevista a Katchanovsky que habla un poco de esas dimensiones y de cómo los disparos, etcétera, se utilizó, ¿no? Como dice Volodymyr Ishchenko, pues es una revolución deficiente, revoluciones que luego son manipuladas por otros y utilizadas por otros. Pues lo mismo está sucediendo en los países bálticos, gobiernos que están rehabilitando a colaboracionistas nazis, que están construyendo una rusofobia brutal, es decir, que es realmente un punto caliente. Y por ahí es donde va, no solo tienes Ucrania, tienes esos focos. Tienes en Finlandia una extrema derecha, otro país limítrofe con la Federación Rusa, donde cada vez más la población se militariza. Tienes un servicio militar obligatorio en Finlandia que son varios años y una conciencia de todo eso. Es decir, que está convirtiéndose en existencial a partir de una decisión. Es decir, que no lo era, pero se decide, queremos que sea existencial. Es decir, queremos que sea irreversible. Sin embargo, para la Federación Rusa siempre ha sido existencial, como dice Pablo, porque, en fin, es que recordemos la geografía, y ahí sí que importa, ¿no? La geografía para la dinámica militar. Tienes una enorme llanura donde, pues, si Ucrania es la OTAN, es que, en fin, es una vulnerabilidad extrema. Y desde ese punto de vista, tanto Yeltsin como Putin y antes el pobre Gorbachev planteaban que tenía que haber pues, países neutrales como lo es Austria, como lo es, debería ser la Ucrania, incluso Polonia en muchos casos, que impidan ese contacto permanente de dos bloques armamentísticos. Yone. Sí. Ha dicho Raúl muchas cosas interesantes, pero voy a retomar una cosa que ha dicho antes y tiene que ver con cómo el bloque progresista o digamos las izquierdas han incorporado de manera natural el discurso belicista y el discurso proguerra. Yo creo que una de las cosas en las que tenemos que pensar seriamente es en cómo construimos una izquierda verdaderamente transformadora, no solo en España, sino también en Europa, que sea capaz de dar este debate a alto nivel y de proponer una alternativa al régimen de guerra. Porque a mí no se me olvida que la vez que más cerca estuvimos de que se rompiera el gobierno de coalición, con todo el ruido, todos los debates, todos los temas calientes que hubo, fue este.
O sea, el día que yo salgo a oponerme al envío de armamento y Yolanda sale a apoyar al presidente, ese día todo está a punto de irse a la mierda. Y creo que eso, viendo la posición que han tomado los verdes alemanes y demás fuerzas, digamos, en el marco de la socialdemocracia en Europa, tenemos una situación que yo creo que se parece mucho al periodo de preguerras, previo a la Primera Guerra Mundial y a la Segunda Guerra Mundial, en discursos, en situación política. Yo creo que eso es muy preocupante y que tenemos que pensar en serio cómo articular alianzas suficientes a nivel internacional para poder hacer frente a lo que viene, porque lo que viene no tiene ninguna buena pinta. Y creo que en ese sentido construir alternativas que ofrezcan, porque uno de los problemas que tiene el discurso bélico es que genera una sensación de inseguridad en la gente terrible. O sea, en realidad lo que están inoculando es miedo, por eso lo que explicaba Raúl, de que es después de la guerra y en la guerra cuando los fascismos, los totalitarismos se ven muy fortalecidos, porque dan una falsa seguridad o ofrecen una falsa seguridad a gente o un enemigo al que señalar muy concreto que, de ser eliminado, resolvería todos los problemas que tienes en ese momento, ¿no? Yo creo que a la gente normal, a la gente trabajadora, hay que ofrecerle un horizonte de certidumbre que esté basado en otras cosas, que esté basado en los servicios públicos, que esté basado en paz, pero para eso tendríamos que invertir algo en paz. O sea, en estos años, en estos 2 años de guerra, no se ha movido un puñetero dedo por una salida diplomática. Nada. No se ha hecho una conferencia, no se ha hecho un acercamiento, no, porque no hay voluntad de paz, porque esta situación tiene muchos incentivos, tanto para Estados Unidos, que estaba, bueno, es que la distancia entre las declaraciones de Macron hace unos años diciendo que la OTAN estaba en muerte cerebral y la situación de ahora, ¿qué ha pasado entre esos dos Macron? Pues que se ha desatado una guerra que resulta que es muy interesante para los intereses de Estados Unidos en este momento, a las puertas de Europa. Y eso, o sea, cómo hemos llegado hasta ahí y cómo en un momento en el que Estados Unidos está perdiendo su hegemonía mundial es capaz de volver a tensionar y volver a traer a sus aliados a sus faldas, digamos, a tenerlo lo más cerca posible. Eso necesita de una respuesta contundente y no se va a conseguir haciendo sí buena cada vez que levantan el teléfono, que es lo que ha pasado esta semana, que Biden ha dicho, oye, yo tengo aquí muchos problemas con este dinero y soltando vuestra pasta que hace falta apoyar a los ucranianos porque nos hemos metido en una guerra y ahora hay que ganarla. Es importante esto porque sí que quería que, en realidad parece mentira, pero ya estamos llegando al final del programa, pero me interesa que hagamos una ronda de todas maneras que estén vinculadas al contexto electoral, porque este 2024 es importante, el contexto de las europeas va a ser importante. Los que miráis sabéis que yo pues también conduzco las tertulias de las mañanas y cuando hablamos de este tema se siente un pesimismo constante que además va creciendo conforme pasa un día. Del lunes al viernes hay más pesimismo. Es una cosa que empiezo a percibir en el aire, a ver si en un contexto electoral. Madre mía. No, entonces, claro, también un poco. Por eso quiero plantear esta pregunta, porque lo cierto es que la idea y la planteo como para el debate, ¿no? Es que de alguna manera en estas elecciones europeas se va a decidir, o que la gran pregunta podría ser entre una Europa de guerra o una Europa de paz. Con diferentes matices, pero como gran marco de fondo. Total. ¿Hasta qué punto esa disputa es real en términos políticos, pensando en los escenarios propios de los países europeos, pensando, como digo, con el telón de fondo de los 2 años entre Rusia y Ucrania, pero además, si es que hay realmente algún tipo de margen para cambiar la estrategia belicista? Y me refiero en términos realistas, no en términos de lo ideal sería que construyamos, sino en términos realistas. ¿Por dónde está ese margen? ¿Por dónde está ese margen de cambio de esa estrategia belicista en clave europea? Pablo primero y Ina después. Yo creo que aquí la cuestión principal es que me da la sensación de que los líderes europeos o los Estados miembros europeos se han dado cuenta de cuán vulnerables son sin Estados Unidos, de que esos dividendos de paz ya no funcionan y de que ahora van a pasar la factura los Estados Unidos, de esa seguridad. Eso sí, sin desviarse de la política exterior de Washington, porque eso tampoco es lo que quieren. Partiendo de esa base, yo creo que dentro de Europa se es consciente de que no va a ser muy... Nadie va a querer asumir el coste político de hacer una militarización de verdad, de lo que es requerido para apoyar a Ucrania o para de verdad convertirse en un bloque hegemónico militar, ¿no? Sin Estados Unidos.
Por eso llegan esos mensajes, yo creo, de miedo de que pueda atacar, ahora Rusia puede atacar, pues nos pueden invadir la OTAN, etcétera, cuando hace dos no sé, meses se decía que es que Rusia era muy débil y no podía con Ucrania. Es decir, yo creo que es ese cambio de paradigma, ¿no? Ahora, yo creo que los ciudadanos no estoy muy convencido de que, por ejemplo, la situación de España o incluso Francia, etcétera, de que de verdad vayan a asumir el coste político o vayan a decir que sí, que efectivamente hay que subir los presupuestos de defensa mucho más, teniendo en cuenta la situación que hay de inflación. En Alemania, por ejemplo, la situación no va bien económicamente, evidentemente no es tan desastre a lo mejor como pintan algunos, pero la cuestión no va bien. Y claro, el dinero que no va a la gente, que no va a lo mejor a reforzar el tejido de cohesión social, va a la industria militar, complicado venderlo. Por tanto, yo creo que se vende ese mensaje de miedo para intentar, pues bueno, mantener un poco firmes a la gente. En cuanto al marco de las elecciones europeas, yo personalmente no creo que vaya a cambiar demasiado la situación después de las elecciones europeas, porque al final quien manda son los Estados miembros, y mientras no haya cambios en los Estados miembros, no va a cambiar la situación. Yo vería una posición diferente en caso de que, por ejemplo, en Alemania en 2025 pues, se incorporase Alternativa por Alemania, que es un partido que no busca la confrontación con Rusia, mientras que bueno, la coalición Semáforos, todos los verdes, pues sí. Luego en otros países pues a lo mejor sí va ganando, a lo mejor Le Pen incluso en Francia. Yo creo que ese es el marco que hay ahora mismo. Más allá de las europeas, yo creo que no. Además, curiosamente, von der Leyen parece que va a volver a ser presidenta de la Comisión Europea. Parece que nadie se va a disputar el liderazgo y sí que es verdad que el plan ahora mismo de la nueva Comisión von der Leyen va a ser el pacto de defensa. Se acabó el pacto verde, porque además si tenemos cuenta que la extrema derecha va a ganar más, por tanto el pacto verde ya lo van a vetar más, tiene que ser la nueva Comisión Europea en torno a un pacto de defensa. Por tanto, yo pienso que digamos que esos marcos es muy difícil que cambien. Ina. Bueno, en Rusia también son elecciones ahora en unas semanas y más bien un plebiscito, ¿no? Para medir no tanto el apoyo popular a la figura de Putin, que sabemos que es bastante alto, aunque no podemos nombrar los números, pero es para demostrar más bien a la población el apoyo popular a esta guerra. Que es muy difícil de medir porque en un país en guerra pues las encuestas sabemos que están viciadas. Yo creo que ahora la apuesta dentro de Rusia es más bien aguantar esa guerra de desgaste y para ello ya hay economía de guerra, se han hecho muchos cambios, se han buscado muchos aliados, Pablo lo ha nombrado, desde Irán hasta Corea del Norte incluso. Y esperar las elecciones estadounidenses, a ver qué pasa con Trump. Yo creo que hay unas expectativas demasiado elevadas, en mi opinión, de que en Estados Unidos vaya a haber un cambio de administración y corten el grifo de financiación. Yo creo que la financiación estadounidense va a seguir. Otra cuestión es lo que van a tardar en aprobar ese paquete. Ello obviamente tendrá repercusiones en el campo de batalla, por lo tanto ahora también en Ucrania se habla más bien de ir a defenderse, de construir esas líneas defensivas que Rusia ha construido y Ucrania parece ser que no. Pablo, no sé, me corregirás, pero no tienen casi líneas de defensa. Rusia el año pasado ha construido esas líneas Surovikin por las que ha sido imposible un éxito de la contraofensiva ucraniana y han pasado 2 años de guerra y estamos descubriendo que ni la consultoría de la OTAN ni miles de millones de dólares en ayudas han hecho que el país tenga pues unas líneas defensivas en el frente, ¿no? Y parece ser que ahora sí que están hablando de irse a más operaciones de defensa y esperar a ver qué pasa con ese paquete de ayuda. Vamos a un panorama de una guerra larga y pues declaraciones como las de von der Leyen y respuestas y amenazas como las de Putin nos dan más inseguridad de que esa guerra nos lleva directamente a un conflicto nuclear, que esperemos que haya alguien ahí que diga, oigan, vamos a parar, como ha pasado, ¿no? en la guerra, en los misiles, en el conflicto de los misiles, ¿no? En la crisis de los misiles, perdón, que se me olvidó la palabra. Que alguien lo pare. Raúl. A ver, perdonad por los lemas o eslóganes, pero vamos, que es revuelta democrática o barbarie, o sea, punto, pelota.
Es decir, que estamos hablando de Ucrania, pero es que hay un conflicto en Palestina, un genocidio que va a ser regional, obviamente, una dinámica inaudita del Estado de Israel, que es un Estado nuclear. Es decir, que no, en cuanto, si decimos que Rusia en su doctrina de seguridad nacional va a usar armas nucleares, si se cruza su frontera, pues Israel, en fin, es obvio que lo va a hacer y con el total apoyo, ojo, de todos los aliados de la OTAN. Es decir, que el mundo pues, va a la guerra generalizadamente. O sea, ¿qué más necesitamos? No sé, yo no sé qué necesitamos, francamente. Entonces, ¿qué haces tú? Sabes que no hay democracia real en el sentido de capacidad de protesta, que a partir de un umbral pues habrá legislaciones especiales, etcétera. Y luego miremos países como Francia. Francia lleva en estado de alarma o de emergencia desde el 2015, lo han interrumpido por los atentados, luego los gilets jaunes, luego la huelga de las pensiones. Es decir, está absolutamente preparado para una suspensión, por otra parte, constitucional, dada el carácter presidencial de las libertades, etcétera. Estados Unidos, 3/4 de lo mismo. Es decir, que lo que tenemos que es salir al encuentro de esa encrucijada entre régimen de guerra, austeridad y, por lo tanto, protestas, y que esas protestas no vayan hacia una ultraderechización mayor de la sociedad, que es el problema de la debilidad de los movimientos sociales y la izquierda en toda Europa. Entonces, de cara a estas elecciones, ese debe ser es decir, no un discurso electoralista, sino un discurso de, aunque no podamos influir en la actual composición, tenemos que construir ese sujeto europeo para prepararnos a lo que va a suceder, y va a suceder matemáticamente, porque no puede no suceder. Es decir, no puede haber un genocidio y que la gente, que el mundo árabe en general diga, uy, qué miedo, nos vamos. Eso nunca ha sucedido y obviamente promete pues una enorme inestabilidad que, por otra parte, funcionará de chantaje seguritario para toda la frontera sur de Europa. Y ahí todos los gobiernos españoles colaborarán. ¿Por qué ese señor Agustín Santos Maraver ha hecho lo que ha hecho? Bien, no, porque él se considera un activo importante de todo ese entramado militar y político y no quiere ver manchada su figura, en la que volverá cuando deje este episodio cómico en el que se ha metido. Es decir, esa es la realidad. Es que entonces, tienes toda la razón. ¿Perdón? Que tienes toda la razón. Sí, ¿no? Entonces, es decir, hay un problema de infantilización, de estupidificación, de cretinización de la esfera pública en la que participa el 90% de los políticos, que igual se creen lo que están diciendo, que es terrible. Entonces, hay que ejercer violentamente, en el sentido de vehemencia política y ética, una presión para abrir la puerta a la realidad. Porque, insisto, los que mejor perciben la cosa, pero es que además lo quieren, son los fascistas. Activos y latentes, que quieren de una situación en la que es vida o muerte, armas, ser sometido o ser vencedor, y van hacia esa dialéctica del espacio político. Sabotearla es parte fundamental del movimiento feminista, del movimiento pacifista y ecologista, y ojalá lo fuera del movimiento obrero europeo cuando vea pues cómo justamente el chantaje de la austeridad y la guerra, ¿qué quieres? ¿No? Que gane Putin y que nos quite todas las relaciones comerciales, etcétera, etcétera. Es decir, que estamos en una situación que el pensamiento político ya emancipador ya vivió pues, a principios del siglo XX en situaciones parecidas, y estaba claro que la vía era la revuelta contra la participación en guerras de exterminio coloniales que generaron pues, una tragedia europea que trajo fascismos y luego otra guerra mundial donde ya hubo armas atómicas, en fin. Ione. Después de esta intervención tan preocupante, o sea, yo, solo por añadir un poco más, a mí me parece que hay pocas... en general hay siempre una distancia entre la representación institucional en los países, o particularmente en España, ¿no? Que es lo que mejor conozco, y lo que piensa la mayoría de la gente, y en este caso creo que esa contradicción se está agudizando. Lo estamos viendo bien con el genocidio en Palestina. Creo que el divorcio entre lo que defiende, por ejemplo, lo que se votó el pasado jueves con nuestra iniciativa en el Congreso, y lo que piensa la mayoría de la gente, pero también en esta cuestión de la guerra de Ucrania, lo que opina la mayoría de la gente, que no quiere una mayor inversión en armamento, que no quiere que haya un aumento de la inversión en gasto militar, y lo que se está proponiendo por parte del bipartidismo, que en este caso el Partido Socialista y el Partido Popular están completamente de acuerdo en lo esencial. Yo creo que ahí las elecciones europeas, quizás, como decía Pablo, no se vaya a mover
en términos cuantitativos, ¿no? En el Parlamento Europeo no vaya a haber un cambio de mayorías muy grande, pero sí que creo que vamos a unas elecciones europeas que son cruciales en términos cualitativos, en términos de si va a existir una izquierda transformadora que impugne y que dé una salida a este régimen de guerra o haga una contrapropuesta que se base en dar seguridad, como decía antes, a la gente, en base a lo común, en base a cuidar la vida, a cuidar el medio ambiente, a cuidar la paz, o si no lo va a haber. Porque yo creo que sí cambian las cosas. A lo mejor yo no creo que sea casualidad que España esté jugando un rol, evidentemente con todas mis reservas a lo que está haciendo el Partido Socialista y la hipocresía, pero es verdad que hay una distancia entre lo que está haciendo España y otros países de la Unión Europea. Y yo creo que eso tiene que ver con que en España hay una voz que claramente no le permite al Partido Socialista decir, mentir sin que nadie se lo señale, y que en España hay una movilización social muy potente que está denunciando el genocidio en Palestina. Yo creo que de ahí, de la movilización social, de la organización social y de poder tener una izquierda en el Europarlamento que realmente represente esa alternativa, van a depender muchas cosas, porque en política yo sí que he aprendido en estos años que alguien tiene que decir las cosas que nadie se atreve a decir, porque cuando alguien señala al rey desnudo es muy difícil ignorar al rey. De hecho, el pacto del bipartidismo en España, sobre lo que se sostenía era sobre el silencio, un pacto de silencio por el que nadie señalaba lo evidente. Entonces yo creo que eso es crucial en estas elecciones europeas. Hemos llegado ya al final del programa, así que voy con el minuto de conclusiones. Esta vez empiezo con Pablo, voy a tener que ir un poco en desorden para que no os repitáis. Pablo, minuto final, conclusiones sobre todo lo que hemos hablado. Pues yo personalmente también soy bastante pesimista, en general, con las cosas y con el mundo, en el sentido de que yo creo que la guerra va a durar bastante, creo que por lo menos 1 año o 2 años mínimo, y que a partir de ahí es muy difícil hablar de perspectivas, pero sí que es verdad que a priori no debería ser mala política intentar generar independencia respecto a Estados Unidos en el cuestión de seguridad. El problema es que no hay ese horizonte real. Lo que hay de horizonte es tener, digamos, ser el buque de contención contra Rusia para que Estados Unidos se gire contra Irán incluso y contra China. No sé si dentro del bloque occidental nos estamos dando cuenta de que esa estrategia de bloques contra Rusia primero y luego China lo que están haciendo es reforzar a nuestros rivales, en este caso, o los que serían sus rivales. En ese sentido, yo creo que la guerra de Ucrania yo creo que si sigue así la situación, creo que Ucrania va a perder y que evidentemente, desgraciadamente, los ucranianos van a perder porque al final de ellos depende la Occidente. Quiere decir que Ucrania no tiene, digamos, agencia política en este caso y yo creo que eso es el futuro que yo veo para la guerra. Ina. Estoy bastante de acuerdo con Pablo en el hecho de que vamos a una guerra larga, no es solo la guerra no acaba en Ucrania, como decía Raúl Sánchez en el título de su libro, es una guerra ya que se está globalizando bastante, pero aún con todo yo creo que todavía hay espacio para un diálogo, todavía somos muy ingenuos aquí, ¿no? Pero sigue habiendo conversaciones para el intercambio de prisioneros, siguen haciendo negocios, se sigue vendiendo petróleo, se sigue vendiendo gas a pesar de todas las sanciones. La familia de la primera ministra de Estonia, la más beligerante, ha sido vinculada con negocios en Rusia vendiendo materiales para dispersar manifestaciones, para materiales antidisturbios. Quiero decir, siguen haciendo negocios y si pueden hablar con Rusia para sacar pasta, de alguna forma, si pueden hablar para razones humanitarias como lo es el intercambio de prisioneros, si sigue transitando el gas por el territorio de Ucrania, en algún momento se tienen que sentar, tiene que haber una voluntad política para hablar de un diálogo, para reconocer ciertas cuestiones que no en el momento actual nadie quiere reconocer, pero habrá que hacerlo. Y sí, hay todavía unos 3 centímetros para esto, para la paz. Yo creo que vamos a una guerra larga, pero todavía hay esperanza de que aparezca alguien que la pueda empezar a acabar, ¿no? Raúl. A ver, yo creo que desde el punto de vista de los actores estatales y militares y mediáticos,
las perspectivas son de que esto no acaba, es decir, que aunque haya treguas o acuerdos se van a romper, siempre va a haber una dinámica de guerra que es correlativa de un régimen de guerra. Pero el factor de imprevisibilidad, el factor que nos sorprenderá va a ser siempre el comportamiento de la gente. Hemos hablado poco, por cuestiones de tiempo, de la impopularidad creciente de la huelga en Ucrania, de la guerra en Ucrania, es decir, de gente que quiere, según muchos sondeos, que quiere un acuerdo de paz, el rechazo a la conscripción. Eso ha sido siempre el comportamiento fundamental. Si en Rusia sucediera, pues tendríamos algo mucho mejor. Esa es la realidad en los frentes y en nuestros países, es decir, la deserción, la huelga, el sabotaje y decir pan, riqueza y común y no armas. Ese es el comportamiento que introduce la posibilidad de paz y lo imprevisible. Ione. Gracias. Bueno, yo creo que es bastante triste que 2 años después se vuelva a evidenciar que lo que dijimos en febrero o marzo de 2022 era radicalmente cierto, y es que esta guerra solo va a terminar con un enfrentamiento entre potencias nucleares, es decir, que los aliados se inmiscuyan directamente en la guerra, como progresivamente se está proponiendo, o con una mesa de negociación y con diplomacia. Y yo creo que el no haber invertido ni un solo esfuerzo político ni económico en estos 2 años para apostar por la paz es un error que Europa va a pagar carísimo. Eso yo creo que es una de las primeras conclusiones. Y luego lo segundo es que yo creo que en momentos de desesperanza hay que militar en la esperanza. O sea, creo que cuando la situación es difícil, precisamente hay que querer creer, hay que creer que es posible una alternativa. Yo creo que en 2011 ningún español, ninguna española hubiera dicho que iba a ser, que íbamos a vivir un estallido social y que íbamos a poder transformar las cosas como las hemos cambiado en esta década. Y ahora hay que militar igual en la esperanza y en que se puede construir la paz, pero la paz va a venir desde abajo, está claro. Ione, Pablo, Raúl, Ina, muchas gracias por haber estado con nosotros en Zona Comanche, y a todas las personas que nos veis, gracias por acompañarnos cada viernes. No olvidéis que para que programas así sean posibles y podamos reflexionar a fondo sobre temas tan importantes como es el régimen de guerra, entre otros tantos, los necesitamos y las necesitamos a ustedes. Entren en canalred.tv y denle a suscribir y nos vemos el próximo viernes. ¿Sabes qué significa Comanche? Enemigos para siempre.